¿Qué tal, querido amigo Agustín? ¿Cómo va? Ezequiel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Acabo de dar un diálogo, debate que duró 1 hora 45. Eh, Así que si no estoy con los reflejos intelectuales demasiado rápidos, bueno, se debe a Está eso. bien, relájate, relájate porque está todo bien. Mira, acabo de hacerme un té como para decir, bueno, me siento esta vez nada de cerveza, me tomo un té, me relajo un poco. eh, Tranquilo porque porque, después porque tenés otra entrevista, ¿no? la pasé para mañana al final porque tenía otra. Acá son las 10 son las 10 de la noche. Había pasado otra entrevista para las 11, pero al final la pateé para mañana porque ya estoy bastante cansado. Y esto parece tonto, pero agota un poco. Es decir, hay que mantener la concentración de lo que uno está elaborando. Pensar es casi como escribir. O sea, para un Sí. escritor pensar es escribir sin tener las funciones de Word para editar lo que uno va poniendo. Entonces, pensar y hablar es como escribir en Word sin poder frenar y sin poder ir hacia atrás y corregir lo que uno ha dicho. Entonces, Claro, todo tiene que claro, porque salir es en lo vivo. Si mejor. fuese grabado, Exactamente, todo tiene que salir lo mejor posible y mantener un discurso. Bueno, ahora estuvo muy interesante 1 hora 45 y ahora 1 hora más. Y si encima tenía después 1 hora extra, ya estamos hablando de va. prácticamente 4 horas, realmente agota, cansa ¿Sabés que intelectualmente. estaba viendo hoy un video? En realidad yo lo categoría como un video XXX, pero bueno, un video que ustedes tuvieron en la universidad, no sé si fue una universidad en Perú, dialogando con dos, no sé qué eran, por el tema de la ideología de género, ¿no? Donde citan a Wikipedia. O sea, la verdad hicieron los vapulearon porque creo que hay una, y ahora te iba a preguntar sobre eso. Acá tengo el libro, el famoso libro negro de la nueva izquierda que ustedes, sí, bueno, a ver, pasaron ya 4 años. Ustedes han hecho, la verdad, algo que no sé si lo esperaban, pero un éxito rotundo. eh, pero quería hablar de algo particular. Cuando uno entra en el libro, cuando uno lo analiza bien, nota que la prioridad del libro es defender la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a los padres a educar a sus hijos, eh, ítems que son claves en el mundo libre, en el liberalismo. Ahora, paradójicamente, este libro fue atacado por parte del liberalismo. Esto es algo que hablaba con Nicolás. Eh, ¿Vos lo esperabas ese ataque? ¿Te sorprendió? ¿Y qué explicación le das? A ver, lo voy a empalmar con lo que comentaste en tu introducción relativa a ese debate que tuvimos en Perú. Te cuento que fue en la PUC, es decir, en la Pontificia Universidad Católica ¿eh? de Perú, vinculada con el Vaticano, con lo cual, vos fíjate que acá hay dos grandes ataques que uno dice, uy, ¿por qué llegan ataques de estos sectores? Ciertos sectores de la Iglesia, sobre todo sus universidades, que están totalmente hegemonizadas por las izquierdas, un caso patente, insisto, quizás el más claro de todos sea la PUC de Perú, donde se hizo el debate, nos jugaron una mala pasada terrible, y el otro gran sector del cual también recibimos varios ataques fue el liberal, efectivamente. Déjame que aborde antes este otro y paso al liberal porque es interesante esa anécdota. Con Nicolás fuimos a debatir. Claro, es interesante esa anécdota porque tiene las dos aristas. Digo, una universidad católica vinculada con el Vaticano, por un lado, y por otro lado, contra los que debatimos no eran marxistas, eran liberales. Eran lo que se empezó a llamar en esa época liber progres. ¿Mm? ¿Qué pasó?
la universidad, en esa misma invitación que se nos hace a debatir, etcétera, porque nuestro libro decía todas mentiras, y éramos unos locos, unos desquiciados y no sé qué más, nos cambiaron 3 o 4 veces. Esto fue en el año 2017, o sea que no me acuerdo exactamente los números, pero entre 3 y 4 veces nos cambiaron los contrincantes. Uno, en un debate universitario, no es que va, bueno, a ver, ¿con quién voy a debatir hoy? No, no, no. En un debate universitario, uno tiene un conocimiento previo de contra quién va a debatir para saber cuáles son las áreas de conocimiento en el cual esta gente contra la que uno debate es experta, para conocer qué tienen escrito, para conocer si tienen publicaciones, si tienen videos. Uno hace un estudio previo de la persona con la que debate, no en la televisión, porque en la televisión sí existe esa espontaneidad, pero en una universidad con todos los formalismos del caso sí se da de esa manera. Además, uno conoce previamente, digamos por lo menos con un mes de anticipación, el esquema, el formato del debate. ¿Esto qué significa? Uno conoce de cuánto tiempo dispone en cada fase, cuáles son las reglas del debate, cómo se va turnando la palabra, cuántos momentos de réplica tiene cada equipo, vamos a llamarle así, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, esta gente de la universidad nos empezó a cambiar por lo menos 3 o 4 veces el dúo rival. Entonces uno estudiaba a 2 personas contra las que pensaba que iba a ir a debatir y ocurría que pasaban 10 días y te decían, ah, no, mira, en verdad estos dos no van porque se bajaron, que es lo que siempre hacen. Van a debatir contra estos otros. Bueno, uno se pone a estudiar todo, y estudiar, es buscar los papers, es buscar los artículos, es buscar los libros, las intervenciones que pueda haber tenido esta gente, a qué se dedica, es estudiar. Bueno, uno estudia y a los 10 días otra vez. No, no, finalmente esta gente tampoco va, así que va esta otra. Y así nos estuvieron cambiando. Pero además nos estuvieron cambiando las reglas. Las reglas se modificaron incluso 24 horas antes del debate. Nos avisan que habían incorporado un reglamento según el cual si uno de los grupos decía algo que ofendiera en términos de género, raza, etnia o nacionalidad, o sea, lo único que importaba ahí era lo del género, obviamente, el resto era chamullo, era humo, ese equipo quedaba automáticamente descalificado de la palabra y el monopolio de la palabra pasaba hacia el otro lado. Y vos decís, a ver, el criterio de la ofensa es tan subjetivo, es tan... Por eso es que a mí no me gusta, y esto es un paréntesis, la idea del respeto irrestricto al proyecto Al proyecto de vida del prójimo. Claro, porque no es un criterio objetivo, es un criterio que depende de la idea de si yo falto el respeto o no, que en última instancia está ligado a si yo ofendo o no. Y esta gente estaba usando eso. Si alguien acá dice algo que ofende a un colectivo por razones de esto, de género, de nación, de etnia, bla, 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 queda descalificado, pierde el debate y la palabra pasa monopólicamente para los otros. Perdón que me extienda con esto porque es interesante para que la gente sepa del otro lado cómo es un debate, ¿no? Porque la gente ve... qué sé yo, ve la punta del iceberg. La punta del iceberg. Exactamente, ve la punta del iceberg y ve un episodio que puede durar 5 minutos de un recorte además de algo en un video de YouTube. Pero antes hay toda una preparación que uno lo lleva adelante así. Nos cambian las reglas y nos cambian a último momento, también 24 horas antes, el eje temático. O sea, ¿uno qué hace? Uno va pensando y va armando a ver qué tipo de respuesta voy a dar a este eje temático, qué me pueden responder a su vez, qué réplica a su vez puedo dar si lo que me responden es X o es Y, ¿no? O es Z. Entonces uno se arma. Pero si te cambian el eje temático 24 horas antes, cuando te estás tomando un avión para ir a debatir, decime en qué momento podés reprogramar eso. Y en plena turbulencia vas así, sí. No, exactamente. O sea, algo... Ahora, con todas esas desventajas, y además, te sumo algo más, tuvimos que entrar con guardaespaldas aquella vez porque teníamos amenazas de muerte de gente de la propia Universidad Católica, y quien moderó
es un profesor de la propia Universidad Católica que, como su bando favorito, porque vos fijate qué tipo imparcial, y lo digo irónicamente, era este sujeto, que, claro, él apuntaba que los liberprogres ganaran el debate porque él es pro ideología de género. Y como los liberprogres perdieron, si no tenían más nada para citar que Wikipedia, y porque no habían leído absolutamente nada de la materia, hablaban tonteras, sentimentalismos, aforismos sin ninguna sustancia, eran un desastre, y había una chica con una Una MacBook, notebook, sí, con una notebook. buscando a toda velocidad a ver qué podía responder. Bueno, y cuando terminó el debate, toda la gente que estaba viéndolo, que había gente mirándolo desde afuera porque ya no entraba más gente, la estaban mirando por transmisión en vivo, fue como un partido de fútbol. Hubo un festejo liberador, hubo un triunfo colectivo. La gente empezó a gritar como en la cancha. Me acuerdo de los cánticos. Es más, están subidos por ahí en mi Facebook esos videos. Nos escoltaron hasta el auto con los guardaespaldas, venía toda una masa de gente atrás cantando como si fuese en la cancha de un partido de fútbol. Era ole, 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 la Sí. Porque aparte la G-Márquez. gente también, aparte la gente también sentía eso, sentía esa cosa de decir, venimos a un debate de calidad y nos presentan esto y es como que la gente dice, bueno, es como una estafa, es como que... Y si mal no recuerdo, a ver, corregime Agustín, en un momento, el moderador dice, no se puede hablar del Che Guevara. La verdad es Fue que no así, me ¿verdad? acuerdo. Hay gente que está En un- consultando, acabo de ver si el video está en YouTube. Efectivamente, el video está en YouTube en mi canal. Hay Sí, que lo vi hoy a buscarlo la como... mañana, Sí, lo no vi me a la acuerdo el mañana. título, pero búsquenlo como Laje Márquez, Debate Perú, PUC Con dos o algo flacos así. de ahí, no sé, qué sé yo, no, ni O idea. no, o era así, creo que Laje Márquez Debate Liber Progress. Si buscan con esas palabras claves, creo que van a poder encontrarlo. Pero yo creo que además había un grito de liberación, porque toda esta gente que va a estudiar a esta universidad venía siendo oprimida sistemáticamente con las cuestiones de género, y vieron cómo, jugando nosotros de visitantes, les reventamos el discurso a todos estos tránsfugas, a todos estos chantas, a todos estos ladrones, a todos estos intelectuales orgánicos de la burocracia, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos con su sueldo enseñando estupideces. Entonces fue un grito de liberación. Pero lo interesante, y por qué me explayo con esto, es porque tu pregunta apunta a si yo esperaba que cierto sector del liberalismo estuviera en contra de esto, o no. La verdad, y bueno, y claro, y acá nos enfrentamos no a marxistas, sino a liberales de izquierdas. Eh, Que son yo creo que al funcionales, final o sea, no son marxistas, pero le hacen el caldo gordo. son funcionales, pero porque no les interesan estos temas, porque no conocen aparte de estos temas. Estos sujetos que se suponía que eran lo mejor que tenían, te fue. ¿Sí? A mí, a No, mí, yo a estoy mí se me acá, ¿eh? escucha. Ah, ok, Sí, ok, sí, yo ok. te escucho. Estos sujetos no tenían idea ni de las teorías contemporáneas del género, no habían leído Judith Butler, no sabían nada ni siquiera de textos más anteriores como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, no conocían las teorías de Laclau, no conocían, por ejemplo, Eros y civilización de Herbert Marcuse, no conocían el freudo-marxismo de Wilhelm Reich, no, nada, ellos hablaban, pero porque desde el puro sentimentalismo, y eso que se supone que son académicos, intelectuales del liberalismo, obviamente de Perú. Entonces, a ver, yo sí me esperaba de alguna forma un ataque, no tan despiadado como el que sufrimos. Yo no voy a dar nombres, no voy a contar demasiado. Hay muchas cosas que se podrían decir sobre esto, Ezequiel. Yo la verdad es que no quiero mandar a No, nadie al yo, a ver, frente. yo sin ser autor, fui el que a través de las redes y a través de, me agarré con muchísimos. No tengo ningún problema. Yo fui el presentador, además, no tengo problema en agarrarme. Pero porque no, me parecía muy injusto, porque el argumento, si vos escuchás el argumento, es porque no leyó el libro. Bueno, pero, Sencillamente no. pero, pero sí, antes de ir a ese punto, yo te digo, antes de que el libro salga, antes de que se imprima, nuestro editor
recibió una cierta presión de gente del ambiente, gente que pesa fuerte en el ambiente, gente de fundaciones, etcétera. Insisto, no voy a dar nombres, pero gente que le fue a pedir que no nos publique el libro. O sea, vos fíjate cuán liberales son que le van a pedir a un editor que no publique un libro porque a ellos no les gusta y que no conocían todavía ni el contenido. Entonces, ¿sabes cuál es el problema en el fondo? Más allá de que lean el libro, que no lo lean el libro, el tema en el fondo es que yo creo que todo esto tiene una raíz común, que es que el liberalismo se redujo simplemente a una única fórmula. Esa única fórmula es libertad económica, con lo cual yo estoy de acuerdo. O sea, vamos a ser claros, Ezequiel. Cuando nos dicen, no, que la libertad es una y entonces apoyamos todas las libertades y que la libertad no se puede reducir a la libertad de mercado, te están vendiendo humo. Te están vendiendo humo porque en verdad la única libertad de la cual hablan cada vez que hablan de libertad, en el 95% de los casos, es libertad económica. No me parece mal, yo apoyo la libertad económica, pero vos decime, ¿cuánta de esta gente, que no importan ahora los nombres, no importa, cuántos de estos salieron a decir algo cuando a médicos argentinos el Estado les retiraba la matrícula de médicos por no haber querido hacer un aborto? ¿Cuántos de estos salieron a decir algo cuando el Estado oprimía, incluso reprimía a maestros y a maestras de escuelas que se negaban a enseñar ideología de género? Y el Estado obligaba de forma homogeneizante, totalizante para toda la República Argentina, para todos los colegios, enseñar una única opción, una única forma de concebir lo sexual, que encima era una forma vinculada a la ideología de género. ¿Cuántos han dicho algo cuando INADI aplastó la libertad de expresión de tantas personas, entre otras Babi Echecopar, o si querés, ¿por qué no?, mi propio caso, que yo tengo causas en INADI? ¿Cuándo hemos visto a alguien de toda esta gente pronunciándose sobre, incluso más, yo vi gente que ni siquiera se animó a decir que en el caso del aborto, una legalización implicaba un financiamiento estatal? Muchos sí lo dijeron, pero porque ahí o sea, ahí también hasta la libertad económica se va al demonio, porque... Lo único, sí, pero ahí te das cuenta. Hubo gente que dijo, no, bueno, el aborto como legal no, porque legalizarlo implica pagarlo entre todos. Otra vez, la libertad reducida a lo económico, pero hubo otros que ni siquiera dijeron eso y apoyaron la lucha del aborto legal, no despenalizado siquiera, legal. Entonces, ¿a qué voy yo? El liberalismo hoy es una fórmula económica. Los que verdaderamente defendemos la libertad en otros campos, como por ejemplo el campo de la libertad de expresión, el campo de la libertad académica, el campo de la libertad de conciencia, el campo de la libertad moral, el campo, por ejemplo, de la libertad religiosa. Digo, ¿cuánta gente también ha sido perseguida y es perseguida actualmente por razones religiosas? ¿Y cuánto se habla de eso? Hoy el católico es un ente antiguo, retrógrado, que pierde su... O sea, yo creo que ahí hay un tema para hablar, que es la separación del Estado e Iglesia, pero no te quiero interrumpir, quiero que sigas con el tema No, porque... cierro la idea. Yo creo que en el fondo el libro negro de la nueva izquierda, yo no sé si es liberal, no me importa eso. A ver, a mí no me importa ser parte de un club, me da igual. O sea, si algunos quieren pensar que soy... Claro, porque acá se da algo bastante raro, que es que los conservadores me acusan de liberal y los liberales me acusan de conservador. Me pasa exactamente Entonces, lo mismo. ¿sabes qué hago yo? Digo, me importa tres pitos. O sea, para mí las ideas políticas y el trabajo intelectual no están asociados a ser parte de un club. ¿Me querés retirar el carnet de liberal? Me importa tres pitos. Es más, ni siquiera te lo acepto de entrada. ¿Me querés retirar el carnet de neoconservador, de paleoconservador, de conservador o como te guste llamarlo? Retíramelo, ni siquiera te lo voy a aceptar en primera instancia. Yo no soy parte de un club. Entonces, me da igual. Ahora, si vos me decís, el libro ataca la libertad de las personas,
ahí ya me pones otro tipo de pregunta. Yo no sé si el libro es No, no, liberal o bueno. no, porque a esta altura ya ni sé qué es el liberalismo, pero dame un minuto que cierro con esto. El libro ataca la libertad de las personas. En ningún momento, en ninguna línea del libro se reclama al Estado ningún tipo de, digamos, ley coercitiva sobre la moral o sobre los gustos sexuales de las personas. No hay un solo fragmento del libro que diga, por ejemplo, a los transexuales el Estado los tiene que encarcelar, los tiene que multar. A los homosexuales el Estado los tiene que reprimir de esta o de esta otra forma. No hay una sola... Ahora, la gente, ¿de qué se ha quejado? La gente, ciertos liberales han dicho, ay, Nicolás Márquez usó adjetivos despectivos para los homosexuales y entonces no es liberal. Como si ser liberal fuese una forma lingüística de referirse y fuese aparte una moral específica sobre lo sexual. Un liberal no es liberal porque tenga una moral sexual u otra moral sexual. Un liberal, en todo caso, es liberal en la medida en que tiene una concepción reducida del Estado, en la cual el Estado no se mete en los asuntos de los privados mayores de edad. Punto final. Ahora, A ver, si Márquez dice... y Agustín, y nada más privado que la sexualidad de las personas. Nada más privado. Efectivamente, efectivamente. Entonces, de hecho, tanto es así que nosotros en el libro somos críticos de una consigna feminista que también es LGBT, que es lo personal es político. Nosotros decimos, cuidado, politizar lo personal significa abrir las puertas del control estatal en la medida en que lo personal se politiza y lo politizado se legisla de alguna forma. Es el input de nuestras leyes, lo politizado, lo politizable. Entonces, nosotros incluso reivindicamos en el libro una esfera de autonomía privada en el marco de la cual una persona mayor de edad se puede acostar si quiere con una persona de su mismo sexo o no. Es una decisión individual y el Estado no se tiene que meter. Y eso está dicho un montón de veces en el libro. Ahora, si Nicolás Márquez Diría utilizó hasta adjetivos demasiadas veces. demasiadas veces, pero porque sabíamos de alguna forma de que esto se iba a Sí. generar. Y porque Nicolás, al utilizar esos adjetivos, claro, este tipo de gente dice, no, estos son antiliberales y ultraconservadores porque Márquez dice sodomita. Y uno dice, bueno, y Ayn Rand hablaba de los sin techo, de los sin hogar, de los homeless como parásitos. Y Milei le dice a ciertos políticos, hijo de remil puta. O sea, ¿desde cuándo las palabras que uno usa para adjetivar, para descalificar, si lo querés incluso así, son lo que a vos te hace liberal? Mira, ser liberal no es respetar. Ser liberal es tolerar, que es otra cosa totalmente distinta. O mejor dicho, respetar la libertad no es respetar todas las opciones morales. Es tolerar aquello que uno con lo cual no coincide. ¿De qué sirve de que yo aplauda solamente aquello que a mí me agrada? Lo liberal, o lo que respeta la libertad, es aquello que yo, desagradándome, sin embargo, lo tolero en el sentido de no perseguirlo, de no pedirle al Estado que lo reprima. Ahora, si después yo digo, esto me parece un horror, esta gente me parece un horror, bueno, eso ya es parte de cada estructura moral que es distinta y es plural. Ahora, Agustín, no quiero perder el eje de la conversación, pero sí me voy a ir a otro contexto y voy a ir a un poco más atrás, intentando profundizar aún más esto, pero no reducirlo al libro o a una conferencia en Perú. Nosotros dialogando con Houston la otra vez, estábamos hablando de los padres fundadores de Estados Unidos. Los padres fundadores de Estados Unidos eran conservadores y los padres fundadores de las naciones prósperas, económicas, de los que han hecho la diferencia de riqueza, los que han conseguido la libertad propiamente dicha, la libertad bien entendida, han desarrollado una economía de mercado luego de sentar unas bases de tradición
de valores judeocristianos, de un cierto amor por su bandera, por su patria. Y creo que ahí está una de las claves. Porque el liberalismo, o los liberales de ahora, o como, no sé cómo llamarlos, se saltean ese paso. Empiezan a hablar de la economía y no hay una base abajo. Y acá quiero ir a un libro puntual que recomendó Nicolás, que se llama Las bases Las culturales para el condiciones, desarrollo económico, sí, que es un exacto. libro de Mariano Grondona. ¿Por qué yo cito el libro? Porque, bueno, me encantó y porque yo creo que él, en esto, a ver, contextualicemos a la gente, año 1998, gobierno de Menem, economía de mercado, todo muy lindo, pero él en ese libro dice, a grandes rasgos, yo estoy de acuerdo con todo este tipo de liberalización económica, bla, 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 bla. Pero si esto no viene acompañado de un cambio cultural donde la gente entienda y se vuelvan a principios morales que ya se han perdido, esto es una bomba de tiempo. Y vos fijate, Agustín, que fue una bomba de tiempo. Año 2001, los políticos hacen un diagnóstico equivocado a propósito, dicen, ¿vieron? El Estado ausente no sirve, genera crisis, hay que agrandar el Estado. Y desde el 2001 hasta el 2002 hasta ahora, es un Estado elefantístico, en economía, en el área que vos quieras, es un Estado elefantístico. O sea, en el error de diagnóstico, vos encontrás una crisis terminal. Y ahí yo creo que entran los liberales también. Hacen un error de diagnóstico, empiezan a evaluar la libertad un poco más arriba y se olvidan de la base, de la columna que sostiene todo eso. ¿Vos coincidís, Agustín, con esto Y bueno, o hay algo que no coincidís con lo que digo? no, yo creo que es exacta. A mí me gustaría llevarlo incluso más atrás. Vos hablabas de los padres fundadores de Estados Unidos. Efectivamente, los padres fundadores de Estados Unidos dan, a, dan lugar a una constitución liberal, como es la de los Estados Unidos, en la cual se inspira la constitución de Alberti, por ejemplo, pero no la Revolución Americana no es como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, vos sabés mucho de historia, mucho más que yo, así que esto seguramente te va a sonar mucho. La Revolución Francesa trata de crear un orden de la nada, trata de hacer una ingeniería social. Es la primera experiencia de izquierdas en el mundo moderno. La izquierda nace con la Revolución Francesa. Esta idea de poder, con el solo uso de la razón, tirar todo ese cúmulo de ensayo, prueba, error que desemboca en un conjunto de costumbres, formas de vida, instituciones, formaciones sociales, lazos comunitarios, todo eso hay que tirarlo, fe, iglesia, todo eso hay que tirarlo a la basura y hay que crear con nuestra razón un nuevo orden. Eso fue la Revolución Francesa. Ahora, la Revolución Americana no fue eso. La Revolución Americana fue poner por escrito todas esas costumbres, toda esa evolución de la ley, esa evolución espontánea con arreglo a la tradición de la ley, ese common law típico de los sistemas anglosajones, fue ponerlo en una ley fundamental. En ese sentido, los padres fundadores fueron conservadores sin lugar a dudas, porque traían toda una tradición heredada, eran colonos, traían toda una tradición heredada de Inglaterra, ¿ok? Que la pusieron en marcha en los Estados Unidos. Pero, además, incorporaban como base filosófica a un liberal. Yo te diría el padre de la filosofía liberal, John Locke. John Locke, padre de la filosofía liberal, es incorporado, está pensado, digamos, aparece constantemente
en la Constitución y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en ambos documentos. Obviamente en el federalista, que son los escritos previos, digamos, donde se plantea toda la filosofía política de lo que va a venir. Ahora bien, ¿esto por qué te lo estoy diciendo? ¿Simplemente por hacer historia? No. Precisamente para que te fijes que el origen liberal está bastante comunicado, está muy comunicado con un cierto conservadurismo anglosajón, en este ejemplo, y que además es un origen que no tiene que ver con la esfera de lo económico, sino que el liberalismo nace como filosofía política. El liberalismo con John Locke nace como filosofía política. Te llevo un poquito más adelante. Adam Smith. Adam Smith se lo conoce por ser ¿qué? ¿Por qué lo conoce la gente? Por ser supuestamente... Sí, más aún, por supuestamente ser el padre de la economía liberal. O sea, es pero no era economista. Ahí está. Es el economista por antonomasia, según lo que la gente piensa. Ahora, el tipo nunca se hubiera dicho a sí mismo economista, entre otras cosas porque la economía como ciencia no existía todavía, sino como filósofo moral. Él, de hecho, da más importancia a su obra sobre la filosofía moral, la teoría de los sentimientos morales, que es previa a la obra por la que más lo conocemos nosotros, que es La riqueza de las naciones. Sin embargo, para él mismo, y la obra en la que más trabajó, más reeditó y lo acompañó hasta su tumba, fue la teoría de los sentimientos morales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que incluso la vertiente económica del liberalismo en sus orígenes no era económica, sino que era moral, era ética. Entonces tenés por un lado filosofía política y filosofía moral. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después como para que hoy el 95% de los liberales sean economistas? Ojo, no tengo nada en contra de los economistas, me parece que es fundamental lo que hacen, pero es un área del conocimiento, es un campo del conocimiento. No podemos agotar la riqueza intelectual de toda una tradición que tiene tantos siglos a cuestas a un campo del saber que es la ciencia económica. Y sin embargo, seamos realistas, vos mirás y el 95% son economistas. Y el 99% de las cosas que se discute o los enfoques que uno usa para leer la realidad es un enfoque económico, son temas económicos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te voy a decir, a mi juicio, ¿qué pasó? Se llama Guerra Fría. Se llama Guerra Fría. ¿Cuál era la disputa fundamental en la Guerra Fría? Dos sistemas económicos. Lo de la democracia o el autoritarismo, eso era un segundo plano, era parte del humo. Lo primero que se discutía en la Guerra Fría era capitalismo o economía socialista. Tanto así que el bloque capitalista no dudó en apoyar regímenes autoritarios que no mantenían el sistema democrático, con tal de que se mantuviera, sin embargo, un sistema de relativo mercado libre. Entonces, todo el intelectualismo liberal se puso al servicio de legitimar intelectualmente un sistema económico. Llámese Milton Friedman, llámese en cierta forma, bueno, algunos nombres de la escuela austríaca, aunque la escuela austríaca es mucho más rica, sin lugar a dudas, porque tiene un campo de saber mucho más amplio, pero lo que hoy discutimos de la escuela austríaca suele ser simplemente cuestiones económicas, que la teoría del valor subjetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, toda la escuela de Chicago, por ejemplo, digo, toda esa derecha liberal, por un contexto histórico muy claro, desembocó en un economicismo casi totalizante en el cual lo que estaba en disputa era precisamente un sistema económico y por eso tenía algún sentido. Ahora, desde el fin de la Guerra Fría hasta esta parte, por no decir antes también, por no decir desde el 68, por no decir desde el 68, o por no decir incluso desde Escuela de Frankfurt, década del 30, pero bueno, digamos, vamos a poner desde la caída del muro en adelante, lo que está en juego no es la economía socialista o el capitalismo como estaba en ese momento. En todo caso, está en juego más intervención estatal, más socialdemocracia,
más apertura de mercado. O sea, hay un juego ahí mucho más reducido que el que estaba antes. Y sin embargo, hay todo un frente de batalla configurado por esa izquierda que se ha dado cuenta que lo económico no es el único asunto que remite y que dirige al poder, sino que lo cultural y lo político son dos esferas que se descuidaron demasiado. Toda esa izquierda desembocó a esas esferas del conocimiento, a la filosofía, a la sociología, a la antropología, al arte, a la estética, a la etnología, a la ciencia política, a las relaciones internacionales, o sea, a un conjunto de saberes de los cuales toda esta otra tradición no conoce ni siquiera lo más elemental. En general, no quiero, pues hay grandes filósofos, digamos, con vida actualmente en el liberalismo. Hay tipos muy interesantes, pero digamos que son en todo caso las excepciones. Así que, muy resumidamente, ese es el recorrido que yo haría desde el comentario que vos inicialmente hiciste. Ujú. Ahora, Agustín, volviendo a... Porque acá, hoy, no sé si vos coincidís. El conservador en España, que es donde estás vos ahora, o el conservador de Argentina, en el statu quo actual, pasa a ser un revolucionario. Porque, digamos que hoy en día defender las dos vidas, defender la familia tradicional, defender ciertas cosas, no digo que sea una minoría, porque creo que somos una mayoría silenciosa, pero sí que, bueno, digamos, en los medios de comunicación, en todos lados, está instalado otro dogma. Y que el conservador es visto como un, bueno, en el caso de España, el Vox. Vox se Sí, presenta como un partido rebeldón, como un partido que derecha, no acepta, claro. derecha. Este, cuando, a esto voy, porque cuando se presentó el libro en el año 2016, yo no, o sea, me fui muy contento porque el salón estaba que explotaba, pero cuando fuimos al restaurante después, no sé si fuimos a un restaurante o fuimos a una reunión de la Juventud CD, Ajá. eh, hablábamos de que la mayoría, el 95% eran, bueno, como se le dicen ahora, adultos mayores. Sí, sí, sí. Ahora, viste, ahora no se puede decir, bueno, ahora adultos mayores. Con el correr de los años y con el viaje de ustedes, bueno, ya se sabe, son todos jóvenes, el Sí, 97, 98. sí. ¿A qué pensás que se debe ese cambio generacional? ¿A esta rebeldía que yo estaba hablando de que ya dejamos de ser esos conservadores dinosaurios que siguen hablando de Alsina? ¿O pasamos a ser los revoltosos que decimos, no, pará, flaco, ¿qué me estás hablando? Los chicos. Bueno, vos has dado en la clave con algo que has dicho, que es que ¿dónde está hoy la revolución? Y la pregunta sería, ¿qué es una revolución, no? ¿Qué es una revolución? Y bueno, vamos a tratar de dar alguna definición, una caracterización o más humildemente alguna noción. Una revolución es el trastocamiento radical de un orden establecido. Políticamente hablando, por lo menos, una revolución es un cambio de paradigma, es un cambio radical en la manera en que se articulan las relaciones, el poder, las estructuras políticas, los sistemas económicos. Eso es una revolución. O sea, es un cambio, pero no un cambio social sin más, porque el cambio social puede, digamos, ser de muchos tipos. Es un cambio social radical que trastoca la totalidad. Esa es la revolución. Eso es la revolución. ¿Qué ha sido una revolución? La revolución rusa, por ejemplo. La revolución en Cuba fue una revolución, sí, también fue una revolución, por ejemplo. Hay un trastocamiento no solamente del gobierno en el sentido de cambiar al político que te gobierna, sino cambiar la estructura estatal en su totalidad y reorganizar las relaciones en una sociedad. Eso es una revolución, políticamente hablando por lo menos. Entonces,
hoy se da la siguiente paradoja, que es que los conservadores, o la derecha, a mí me gusta hablar más sobre la derecha, porque por esto mismo, justamente, entre otras cosas por esto mismo. Yo digo, bueno, a ver, si yo soy como ciertos liberales me acusan, yo soy un supuesto conservador. Y los conservadores me dicen que soy liberal acusándome, ¿no? O sea, tengo un problema de identidad. Tenemos un problema de autopercepciones, tenemos que ir al... Exactamente. Entonces, digo, si el conservador se caracteriza por conservar un orden establecido, yo hoy veo conservadores que lo último que quieren es conservar el orden vigente. Todo lo contrario, lo que estoy viendo es que la izquierda precisamente es la que hoy quiere conservar un orden vigente. ¿En qué consiste ese orden vigente? En estados elefantiásicos entrometidos en los asuntos económicos de las personas, estados que se arrogan la capacidad de meterse con la educación de tus hijos, de decirte en qué tenés que creer, en qué no tenés que creer, de decirte qué tipo de programa de televisión tenés que financiar en la televisión pública, qué tipo de programa no tenés que financiar, qué tipo de investigación de CONICET tenés que poner tus impuestos para eso. Bueno, todo ese status quo, del cual hay toda una serie de incentivos económicos, lógicamente, es un status quo contra el cual el conservador o la persona de la derecha lucha encarnizadamente, y paradójicamente quienes están haciendo todos sus esfuerzos para mantener esas relaciones políticas, económicas y sociales son precisamente los progres, las personas de izquierdas. Con lo cual yo te diría, la derecha hoy es mucho más revolucionaria que la izquierda, es mucho más revolucionaria, y acá aplica un viejo chiste que es el siguiente. Decía así, ¿no? Antes se decía así por lo menos, si a los 20 años no sos de izquierda es que no tenés corazón, y si a los 40 años seguís siendo de izquierda, es que no tenés cerebro. Vos me conocés hace muchos años a mí, desde que tenía 20, y sabrás que yo nunca tuve corazón. O sea, jamás fui de izquierda, porque me formé con la izquierda. Ojo, no es que nunca fui de izquierda porque no la conocí. Yo también, yo también. Eso, yo sí. también. Entonces, claro, ahora va a pasar otra cosa que va a ser interesante. ¿Por qué pasaba eso? Porque la izquierda prometía el trastocamiento radical del orden establecido, lo cual se traducía en actitud rebelde. ¿Qué moviliza políticamente a la juventud? La actitud rebelde. La actitud rebelde está en el centro del mecanismo que impulsa a los jóvenes a decir, me comprometo políticamente. ¿Por qué? Porque yo no he hecho este mundo, veo que en este mundo hay muchas injusticias y yo quiero cambiar este mundo. Quiero, como dicen los jóvenes idealistas, te acordarás en los 70, ¿no? Los jóvenes idealistas. Bueno, ahora ocurre que los jóvenes idealistas de alguna forma son todos esos que vienen a nuestras conferencias, que piensan igual en el sentido de este mundo es una porquería, siento opresión en el colegio, cuando me quieren adoctrinar y me doy cuenta, siento como un opresión en los refugio, grandes medios de masas. como un refugio de todo lo que viven día a día. Es un refugio de todo lo que vive día a día, y yo creo que esa ha sido la clave. O sea, no es que se han acercado a Nicolás y a mí porque seamos especialmente carismáticos, en absoluto. Sino que se han acercado porque están viviendo unas condiciones que yo creo que nosotros no nos podemos imaginar siquiera cómo se debe sufrir. Nosotros somos de otra generación, nosotros ya pasamos el colegio, yo el colegio lo sufrí con los temas de los 70, pero los temas de los 70 hablaban de historia. Hoy los temas de la izquierda conflictúan las relaciones entre hombres y mujeres. Y eso para adolescentes es complicado. Que te demonicen por tu sexo, por ejemplo, que te demonicen por ser hombre, es complicado. Es una situación angustiante para muchos jóvenes y por eso se están empezando a acercar tanto, ¿no? Y además en los adolescentes que, bueno, están descubriendo cosas. En la edad del pavo, toda esa onda. Agustín, no quiero demorarte mucho porque... nosotros nos colgamos hablando, cuando vuelvas para la Argentina le damos un par de birras y ya está. Sí. Voy a hacerte las dos últimas y ya está, son rápidas. Son rápidas. No son para analizar.
vos ¿Cómo? me haces, digo, que vos me haces muy buenas preguntas, entonces capaz que vos tenías muchas más preguntas ahí, pero yo me tomo mis tiempos porque son buenas y merecen una respuesta un poco más armada. Pero No, pero bueno, esto vamos. es más entretenido y vamos a entretener a los espectadores. Ok, ok. Yo inauguré un segmento que se llama La Lista. Lo inauguré creo que con Esper. Y después, bueno, ¿en qué se basa? Yo te voy a nombrar personajes famosos, te voy a nombrar Se fue. personajes Perdón, perdón. Se me... que todo el... Se colgó. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Podés volver a arrancar? Sí, por favor. ¿Qué quedé en la lista? ¿Eso lo Arranca desde tu escuchaste? introducción. No, no, Bueno, no no. es la A ver, lista de dale. Schindler, no es la lista de nada, es la lista del AGE esta vez. Ok, Yo te voy ok, a a ver. nombrar personalidades famosas que todo el mundo conoce y vos me la tenés que describir en no más de 2 palabras. Un Uf. genio, un, bueno, calificativo, libertad de expresión y respuesta en Ezequiel Gigante Entrevista. Ok, ¿Arrancamos? dale. Dale, arrancamos, dale. Muy bueno. Te voy No a, soy bueno para el los primero nombres, es pero una... dale. Bueno, dale, dale, ¿qué te hace? Dale, dale, dale. El primero es una bomba atómica, ¿eh? Tenés que estar preparado. Juan Domingo Perón. Ah, encima vos me pedís 2 palabras. Ujú, y ahí está la trampa. Yo diría primer populista. Primer populista. Serían las 2 palabras. Primer populista. Ayn Rand. Buena novelista. Bueno, la que viene ahora, podés usar cualquier palabra, es libertad de expresión A ver, irrestricta, no te voy a... Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. y vos me querés hacer usar 2 palabras. Qué maldito que sos. Eh, saqueo, delincuencia. Perdón, Saqueo, saqueo, coma, delincuencia. saqueo, coma, decadencia. Domingo Faustino Sarmiento. Educación, coma, cultura. Donald Trump. Una esperanza. Acá me voy a ir A ver. añares, milenios, pero es... Nosotros no lo nombramos nunca porque hacemos, ustedes, yo no, hacen análisis científico más que nada, pero sé que es importante siempre. Jesús de Nazaret. Mi Dios. Bueno, acá me voy adelante y no tiene mucho que ver. Jorge Bergoglio. Esta es la. Esta es la más difícil. Esta es la más difícil. Y acá va a haber mucha gente que se va a enojar. No te creas. Ah, no sé. Sí, es cierto, es cierto. Vamos a ver. Déjame pensar un ¿Cómo segundo, por no? ¿Cómo favor. no? Yo estoy acá con mi Coca-Cola, feliz de la vida, la gaseosa capitalista por excelencia, no hay ningún apuro. O con su seudónimo, el padre Francisco, el Papa Francisco. No, no, me gusta más el otro. Eh, El nombre de nacimiento. sí, 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 sí. A ver, yo usaría varias cosas, pero
Puedo usar, a ver, uso dos primero y después otras dos, pero están separadas. Son dos tipos de respuesta distintas. Bueno, no, una sola. Papa progre. Papa progre. Creo que es lo que mejor lo puede describir. Bueno, Raúl Ricardo Alfonsín. Zurdo nefasto. Es de lo peor que ha tenido la Argentina porque se lo considera bien, así que a ese hay que pegarle más que a nadie. Habría que hacer un libro de Alfonsín. Sí, Bueno, Nico viene Márquez una tendría que amiga, hacer. viene una amiga tuya, Jasmine Stewart. Ah, pero sí, en verdad no la tengo muy bien ubicada, te tengo que decir. ¿Es la Bueno, que se pero fue vivís drogada? hablando con Ah, no, no, ella, no. se tiran flores todo el tiempo. Sí, pero porque me aparece por Twitter. Yo no sé ni en dónde trabajó. Es más, creo que es actriz o es modelo o es las dos cosas, Es, ¿no? es actriz, es actriz. Sí, 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 sí. Sí, a mí me aparecen estas estúpidas por Twitter, pero no significa, y cuando yo les respondo no significa que yo tenga muy claro quiénes son, ¿eh? Como no miro televisión, tampoco sé muy bien. Bueno, pertenece al Pero de las... colectivo de actrices argentinas. Sí, 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 sí. A ver, ¿y qué? Digamos, tengo que darte dos palabras sobre ella. Claro, lo mismo que lo hacías con Ok, otros. ok, Faltan dos ok. colas. Pero me hubieses puesto una que yo conocía más, que era Dolores Fonsi. Pero bueno, Bueno, dale, no, 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 pará. Dolores Fonsi, es lo mismo, bueno. a ver, bueno, Dolores Fonsi. son iguales. A ver, voy a tomar ambas. Jasmine Stewart, le voy a poner eh, Bruta, por un lado, que es más, Chinda Brandolino se la comió en un debate de la tele, ahora que, Parecido bueno, a que ya se ustedes hizo. con los del Perú, más o menos, sí. Bruta, por un lado, aparte se comió el verso del telar de la abundancia, mirá, bruta, estúpida, por lo del telar de la abundancia. Hay que ser estúpido para comerte eso, que te vas a hacer millonario, ¿no? Y sobre Dolores Fonsi, estúpida porque se comió la estafa del telar de la abundancia, que no sé si se acuerdan lo que es, te acordarás, esto de que, no sé, toda una red de que vos le das no sé cuántos dólares a fulanito y después eso te va a volver en $1.000.000 como arte de magia, una estupidez Sí. así era, no sé cómo, bueno, o sea, estúpida, porque hay que ser estúpida, ¿eh? Y por otro lado, drogadicta, ¿eh? Digo, no lo digo, digamos, de forma insultante, pero ella misma, cada vez que habla, digamos, en público, o varias veces lo ha hecho, que lo he visto ahí por internet, cuando busqué a ver quién era, pongo su nombre y me aparece un título de Infobae, que es una declaración de ella que dice, todo lo hago fumada, o hago todo fumada. Bueno, una chica que Con tiene muchas razón, bueno, adicciones. ahí explica todo. Bueno, el El problema es último. cuando, el problema es cuando uno tuitea drogado, ¿no? Digo, que esta chica trate de tuitear menos drogada, pero bueno. Bueno, está en su derecho, es libertad de expresión. No, Dejémosla. sí, 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 pero bueno, luego, no, obviamente que no le voy a estar pidiendo, digamos, al Estado que le limite mandar sus tweets bajo ese estado de estupefacientes, pero digo, por su bien, para no hacer tanto ridículo a través de las redes sociales, No, no, no. sería bueno que al menos tuitear, digamos, la ingesta de drogas Claro, no, la eso sí. baje un poco, ¿no? Sí, pobre. Eso sí. Bueno, este último creo que algo lo conocés, un poquito. Nicolás Márquez. Maestro, amigo. La última, Agustín, y nos vamos despidiendo y te agradezco infinitamente Bueno, la charla. Te voy a hacer la misma que le hice a Nicolás hace bastante. Dentro de 150 años no vamos a estar. ¿Cómo querés que te recuerden? ¿O cómo quisieras que te recuerden?
las generaciones que te lean Sí, o sí. que te recuerden. Como una persona que entregó todo de sí, afectividades, posibilidades laborales, posibilidades políticas, posibilidades profesionales, como una persona que entregó todo de sí al, a la tarea de poder pensar no solamente por el propio conocimiento, sino por un conocimiento puesto al servicio de un proyecto político noble como el de generar una nueva derecha, no solamente en Argentina, sino por lo menos en el mundo hispanohablante. Esa sería mi mayor aspiración. Una persona que entregó todo de sí al ejercicio intelectual, al ejercicio del pensar, no por el pensar mismo, sino por el pensar puesto a disposición de un proyecto político noble como es el de la configuración de una nueva derecha en un mundo donde la izquierda ha hegemonizado absolutamente todo rincón cultural, todo rincón político, todo rincón social. Así que creo que esa sería la aspiración. Querido Agustín, te agradezco enormemente. Anda a descansar, porque ya te Tengo lo que cenar mereces. ahora. Bueno, Sí, tengo que cená cenar y... ¿Qué hora y es te allá? cuento, acá son las 11 menos 3 minutos, tengo que cenar, estoy muerto de hambre, pasa que vengo de la otra entrevista, y después tengo que seguir con la tesis, así que sigo con mi amigo Foucault. Te dejo a vos como y me Oh, pongo con Foucault. A chao. seguir con la Suerte. tesis. Suerte que, Bueno, viejo. que no te convenza de legalizar la pedofilia ni nada de eso. Mira, esto da para otro vivo y yo ya sé que esto ya se nos acaba, pero vos sabés muy bien porque No, no. has seguido los pasos del libro negro, nos has seguido. Si el libro negro a mí por lo menos me generó un estudio bastante sistemático de Gramsci, yo a Gramsci le di 3 años, 3 o 4 años de mi vida se los di a Gramsci, estudiándolo. ¿Por qué? Porque estaba seguro que era parte de la clave del éxito de la izquierda y quería aprender qué podemos usar de Gramsci para la derecha. Ahora pienso dedicarle a Foucault también unos 3 años, 3 o 4 años de estudio, porque es la otra pata de la clave del éxito de la nueva izquierda, y vamos a ver qué puedo agarrar de ahí para usarlo para una nueva derecha. No te olvides, y cierro con esto, que un montón de categorías que hoy utiliza la derecha provienen de Gramsci. Y eso no digo que sea por mí, ¿eh? En Francia también lo hicieron otros tipos de intelectuales como Alain de Benoit, por ejemplo. Pero mucho de lo que hoy se habla son puros términos gramscianos. Hegemonía, lucha cultural, batalla cultural, intelectuales orgánicos, intelectuales tradicionales. Todos estos conceptos que tan familiares nos resultan vienen de Gramsci. A ver qué podemos incorporar de Foucault. Y bueno, hay que usar un poco también las armas de ellos, porque algo de Esa es la resultado idea. dieron. Algo Esa de es la idea. resultado dieron. Efectivamente. Bueno, Efectivamente. Agustín, hasta la próxima. Eternamente agradecido y bueno, volvé pronto cuando termine este apocalipsis o este pseudo apocalipsis. Nos vemos pronto. Abrazo grande y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Fuerte abrazo. Abrazo, Agustín, nos vemos. Chao, chao.